el virus. Así es algo que preocupa no solamente a los países que circundan todos ellos. Nosotros nos encontramos en un punto estratégico, estamos en el centro, claro, y estamos rodeados de aquellos países donde ya se han encontrado y ya se han verificado la existencia de este virus que prácticamente, si no es tratado de forma oportuna, pues es mortal porque tiene una alta tasa, como ya nos lo explicará el doctor Juan, que se encuentra acá como infectólogo. Y eso preocupa a la salud pública, y eso ya depende de cada uno, depende de la familia y principalmente el sector profesional en salud, que es el que debe tener el cuidado principal cuando nos encontramos frente a un paciente con los síntomas que se identifican ya en el paciente. Claro que sí. Doctor Juan. Buen día. ¿Qué es el coronavirus? De alguna u otra manera ya sabemos cómo se comporta, ¿no es cierto? Cómo se da ese contagio a través del contacto. Eso nos interesa hacer hincapié ahí porque es la clave, ¿no es cierto?, para prevenir lo que es esta enfermedad. Así es. Bueno, todos hemos escuchado la información sobre que es una familia de varios virus. Hay 4 que circulan en forma endémica por todo el mundo, produciendo solamente resfrío común. Y hay 3 que han producido epidemias. El último es este que apareció el 2019. ¿Cómo produce la enfermedad? A través de varios mecanismos. Uno, a partir del contacto con una persona enferma o con un animal enfermo o con una comida infectada. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es el respirar a una distancia menor a 1,5 metros el aire de una persona infectada que está tosiendo, que está estornudando y que está eliminando constantemente partículas de entre 1 y 5 micras que contienen el virus y que usted lo respira. Ese es el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es el consumo de alimentos contaminados. Es decir, hay tres vías de contagio de este virus. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, en su declaratoria de alerta durante toda esta semana, ha recomendado a todos los países miembros adoptar aislamiento de contacto, aislamiento de microgotas y, sobre todo, el consumir alimentos bien cocidos y bien lavados. Esos son los 3 mecanismos de infección. Y claves para prevenir. Exactamente. Claves para prevenir. Esa es la mejor forma de prevenir. Y ahora, doctor Anzoátegui, decíamos, apenas estamos ahí en la batalla contra el dengue. ¿Qué significaría el coronavirus en Bolivia? Bueno, sería algo que podría ser, si es que no tomamos las medidas preventivas como lo estamos realizando o como se deben realizar, pues sería desastroso. Sería desastroso, ya que, como hemos dicho y el doctor lo explicó, ¿no?, dentro de los síntomas que presenta, pues tenemos que tener nosotros y estar alerta en ello, ¿no? Tanto el sector profesional, como hemos visto nosotros, las instituciones encargadas, el SEDE, a través de la gobernación, la municipal, y en los colegios de profesionales, el colegio médico también, estamos ya viendo la forma de prevenirlo. Con el dengue ya se empieza, ya se ha determinado, nuestro Ministerio de Salud ya ha designado 100 ítems para Santa Cruz, para 100 contratos prácticamente, para poder ya prever todo esto, lo que es del dengue, porque vamos a empezar por ello. ¿Ya? Y ya que prevenimos uno, pues tenemos también que controlar el otro, ¿no? Y asimismo ya estamos viendo en los niños, que son los más afectados, como lo ha dicho el doctor, ya las personas inmunodeprimidas, los que tienen diabetes, enfermedades crónicas, en ellos es lo que tenemos nosotros que tener el especial cuidado que debe haber. Claro que sí, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes permítame compartir con ustedes todo lo que se está haciendo ya en materia preventiva con el tema del coronavirus, los controles, en este caso en el Aeropuerto Internacional de Viru. Ahí vemos en imágenes al personal del CEDES que ha estado ya
haciendo los controles respectivos en el aeropuerto internacional de Viru. Lo propio está sucediendo allá en el Alto, en la sede de gobierno, donde además hay que decir que hay 4 casos que no son sospechosos de coronavirus, pero sí están haciéndole los seguimientos para precisamente no perder, ¿no es cierto? No perder absolutamente el rastro de todo lo que tenga que ver, todo lo que incumba con este virus que está atacando a todo el mundo. Tenemos consultas, ¿no es cierto? Vamos a compartir con los compañeros porque, claro, es un tema que nos preocupa absolutamente a todos. Me voy al panel. Bueno, muchas gracias, Frederick. Antes que todo, gracias también a los médicos por venir a instruir en algo que está en una preocupación mundial, ¿no? Hemos visto que mucho por las redes sociales se maneja el temor, Cundi, es lo que se debe evitar, tratar de que venga más información, ¿no? ¿Cómo acceder a una información correcta? Es decir, ustedes nos las están dando ahora, nos las están proporcionando ahora, para que nosotros sigamos un mecanismo de cuidado, de prevención. Las autoridades lo están haciendo en diferentes lugares, también aeropuertos, en todo el mundo. Recién le decía sobre el tema de España, con la llegada de un equipo precisamente de Guangzhou, de la ciudad donde es origen el virus. Pero nosotros a la población, a nuestros niños hoy que van a clases, que tenemos contacto, los que van a viajar, por ejemplo, hemos visto que los cuidados son de barbijo. ¿Algo más de recomendación? ¿Alguna prevención que se deba tomar si es que está un poco resfriado? Tipos de análisis. ¿Dónde podemos acudir en caso de sentir algunos síntomas o ver que alguien está pasando por una situación muy parecida a lo que se habla sobre el tema? Por favor. Habíamos comentado que los mecanismos principales de transmisión son el contacto, el consumo de alimentos contaminados y el estar cerca de una persona que está infectada, ¿no? Entonces, el lavado de manos es importante, no solamente con agua y jabón cuando las manos están sucias, sino que todo el tiempo usando alcohol gel. Es porque uno hace contacto con otra persona a través de las manos y después lleva la mano al ojo, a la nariz y a la boca y se infecta. Es una medida de prevención importante. La segunda, utilizar el barbijo. Si uno está en un área donde hay mucho hacinamiento o está cerca de una persona que está con síntomas de infección respiratoria, hay que mantener una distancia prudente, mayor a 1,5 metros, pero usar un barbijo de una manera adecuada. Eso es, el barbijo debe cubrir desde la nariz hasta el mentón. No puede estar por debajo de la nariz, tiene que estar por encima de la nariz. El tercero, habíamos dicho, a consumir alimentos bien cocidos. Pero ¿qué pasa con la persona que viene, que está con síntomas? Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que si uno sabe que una persona está infectada, tiene fiebre, tiene tos, lo mejor es no acercarse mucho. Hay que mantener una distancia mayor a 1,5 metros. Si la persona tiene síntomas respiratorios, no debería viajar. No debería viajar. Entonces, en ese punto, China nos ha dado un excelente ejemplo de control médico. Ellos tienen, en este momento hay 9,000 infectados confirmados y 213 muertos. Ese es el último dato que publicó la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hizo China? Lo que hizo China fue aislar a las ciudades que han presentado el número de casos, de tal manera que hay pocos casos que han salido fuera de China. De eso demostrando que el sistema médico en China es excelente, inclusive es superior al de Estados Unidos. En 2 días han detectado el foco, en 2 días han cerrado el mercado de Wuhan y en 5 días ya tenían la composición del virus y en 6 días han declarado a través de una ley que era una declaración obligatoria de todos los médicos comunicar los casos del nuevo virus, coronavirus, y segundo, evitar la salida, de tal manera que ellos lo que hacen es controlar a través de un termómetro digital si la persona tiene mayor de 37 grados. Si tiene más de 37 grados no sale de China. De tal manera que eso es lo que hay que aplaudir del gobierno chino, claro, que está protegiendo al mundo. Hay que seguir los protocolos, ¿no es cierto? Y en nuestro medio... Perdón, doctor, es que tenemos más consultas y para darle más dinámica acá. Ilmavi, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Frederick. De manera puntual, hay mucha preocupación, principalmente en los comerciantes.
de China. Y este es el temor de que puedan tener algún tipo de contagio. Estaban pidiendo incluso que esta ropa no ingrese al país. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay contagio o solamente este contagio es de persona a persona y el virus muere en cuánto tiempo si es que de repente vienen estos vagones? Por favor. La pregunta es muy interesante. Cuando una persona tose y estornuda, alrededor de la persona hay una nube, por así decirlo, una areola de virus infectantes y por lo tanto la ropa de la persona está infectada. Entonces, lo que se recomienda para los médicos y enfermeras que atienden personas es que se retiren todo el equipo que han utilizado para atender los pacientes en el hospital y no permitan que en su casa ni el calzado ni la ropa esté en contacto con sus familiares. De tal manera se infectan ellos. Ahora, ¿qué se debe hacer con esa ropa que está infectada? Lo que se recomienda es lavar con agua caliente. La Organización Mundial de la Salud habla de que hay que utilizar una lavadora que tenga y el agua que esté a una temperatura de 60 a 90 grados. Entonces, aparte de hacer el lavado con un buen detergente durante un tiempo, durante el tiempo que recomienda el fabricante, posteriormente habrá que hacer el planchado. Y lo mismo con los utensilios. No se puede compartir la cucharilla, la taza, todos los utensilios que utilizamos para comer con un infectado. Y el infectado debe estar en su cuarto y se debe seleccionar en la casa, si el paciente va a ser internado en su casa, se debe seleccionar qué miembro de la familia que está sano y que no tiene enfermedades crónicas, no tiene factores de riesgo, lo va a atender. ¿Y cómo lo va a atender? Usando una bata, usando un barbijo y usando un protector de ojos. Porque en cualquier momento, como está tosiendo, uno se acerca y el paciente le tose y entonces dispersan partículas infectadas y esas entran a través de la mucosa de la conjuntiva. Se entiende totalmente. Jessica. Sí, estaba hablando de que las personas se infectan tan solo con el contacto o estar cerca del otro ser humano que se encuentra infectado. El periodo de incubación de esta enfermedad, ¿por qué las personas llegan a morir? ¿Porque tiene un periodo de incubación o por todos los síntomas que tienen y van desgastando sin duda alguna otros órganos del cuerpo? Sí, el periodo de incubación, hace 3 días, el miércoles, hace 2 días se publicó un artículo en el New England donde explican el comportamiento de los primeros 500 enfermos de Estados Unidos, de China. Y ellos calculan que el periodo de incubación es más corto de lo que pensamos. Es 5 días. 5 días ha sido suficiente para que en esos 500 enfermos haya diseminación de una persona a otra, porque eso ya está demostrado, la transmisión de persona a persona es un hecho. Y segundo, ellos han calculado en ese artículo que bastan 7 días para que se duplique la cantidad de enfermos. Pero ese dato ha quedado corto, porque ayer habían 8,000 enfermos, 8,000 casos confirmados, hoy hay 9,000, claro. Hay 213 muertos, de tal manera que ya no se necesitan 7 días para que se duplique la epidemia, es un tiempo más corto. Se multiplica rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué se cierto? muere la persona? Porque desarrolla neumonía severa, ¿viste? Es decir, todos los segmentos del pulmón quedan inflamados, no hay un adecuado intercambio de gas, el paciente necesita estar conectado a un ventilador, desarrolla otras complicaciones como distrés respiratorio, como sepsis o shock séptico y termina falleciendo. Perfecto. Desiree. Muchísimas gracias a los especialistas por acompañarnos en un tema que es necesario el poder hablarlo, pero con la realidad de lo que está sucediendo en Bolivia. Ahora, con la información que tenemos a través de las redes sociales, vemos diferentes estados de alerta y de emergencia, unos más que otros, en diferentes países, desde China hasta Estados Unidos, pasando por Francia y diferentes lugares, donde ya las autoridades han tomado diferentes medidas e incluso, entre otras ciudades, naciendo desde el origen del virus, se ha acercado completamente y ya se empiezan a tomar estrategias desde el gobierno para poder evitar que se siga propagando y además para poder tener las precauciones necesarias con los que ya han sido identificados que están infectados con este virus. Nosotros como bolivianos, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué medidas se van a tomar en relación a eso? ¿O no deberíamos estar tan asustados por esto? Por favor, doctor.
Se están tomando ya las medidas, como lo hemos visto ya la gobernación a través del SEDE, está tomando en los aeropuertos, que son los principales centros, las terminales de buses, ya que recientemente acaba de llegarme un informe del Cusco, donde han identificado a 2 extranjeros chinos con la sintomatología y han sido ya internados. Entonces nosotros tenemos que identificar ya y estar preveniendo todos estos casos que están sucediendo en nuestros países vecinos, ya que son las medidas preventivas que nosotros debemos tomar. Y eso ya lo está tomando el SEDE, a través de los profesionales en salud y los técnicos que ya están capacitados, debidamente capacitados. Estamos preparados porque ya China, como lo explicó el doctor, ya nos ha dado las pautas necesarias, ya ha hecho el estudio necesario para poder llegar nosotros a un diagnóstico lo más antes posible para evitar que esto se disemine. Ian. Gracias. Estaba leyendo que hay 30 aerolíneas que ya han suspendido sus vuelos temporalmente desde China hacia algunos países. ¿Ustedes les recomiendan a las aerolíneas que tienen ciertas combinaciones de ese destino hacia el país que lo hagan también? O sea, ¿se le tendría que prohibir de forma por lo menos temporal a los viajeros que están en China? Porque hay muchísima gente que viene de China temporalmente que no entren. Sí, con la declaratoria de emergencia de salud pública determinado ayer por la OMS, una de las acciones que ha tomado, por ejemplo, el gobierno ruso es cerrar toda su frontera. No hay paso desde ni hacia China, desde Rusia, y los pilotos de American Airlines han suspendido los vuelos hacia China. Entonces, no se recomienda que ninguna persona que esté con síntomas respiratorios desde China salga. Y los chinos no están permitiendo eso, están tomándoles las temperaturas con termómetro digital. Ni siquiera les preguntan cómo está usted, sino que toman la temperatura. Si tiene 37,3 se queda, le hacen un interrogatorio y si tiene síntomas y tiene factores de riesgo, lo dejan aislado. En nuestro medio no hay que pecar por exceso. O sea, nosotros estamos en una sociedad que a veces nos confiamos demasiado. Mi papá decía, hay que cerrar la tranca antes que se escape el burro. Entonces, está muy bien lo que estamos viendo en imágenes de que ya están empezando a controlar la entrada de pasajeros, pero hay que determinar qué lugar del aeropuerto se va a utilizar para aislar las personas. Hay que capacitar a las personas que van a estar atendiendo pacientes porque no vaya a ser que se infecten. El otro punto es la toma de muestra. Hay que tomar una muestra de la nariz a través de un hisopo y eso enviarlo para hacer una prueba que se llama PCR. El único método diagnóstico en este momento para este nuevo tipo de virus es la PCR en tiempo real. Nuestro país no tiene el laboratorio que procese eso. Entonces, mientras tanto, lo que tiene que hacer el ministro es establecer un contacto con Canadá para enviar las muestras a Canadá donde están procediendo a hacer la PCR para confirmar los casos. Anoche conversé con la encargada de virología de Cenetrop y ellos van a tardar como 2 a 3 semanas para poner a punto esta prueba, al igual que un laboratorio que está en La Paz que ya detecta coronavirus endémico, pero no este coronavirus. Entonces les va a tomar un tiempo de 2 a 3 semanas para confirmar el caso. Eso es importante porque si no confirmamos los casos, vamos a estar deteniendo a muchas personas sin motivo y generando más pánico. Pero hay otro punto que tiene que ser tomado en cuenta. Para cerrar, por favor, doctor. Nosotros estamos a la mitad de un verano y en China están a la mitad del invierno. En consecuencia, como en cualquier país, las infecciones respiratorias son bastante frecuentes. Entonces, no solamente la persona que viene desde China está con coronavirus, sino también está con gripe, está con rinovirus, está con metaneumovirus, con virus sincicial, y todo eso se confirma por PCR. Así que esa es una tarea que le pasamos al ministro de Salud para que haga el contacto con un laboratorio de referencia internacional y mientras tanto en nuestro país tengamos ya la tecnología para confirmar estos casos.